pantalla. Bueno, avísenme cuando vean. Ahí se ve, profe. Sí. Buenísimo. Bárbaro, gracias. Bueno, entonces, vamos a trabajar estos conceptos que vamos a ir repasando. Vamos a intentar trabajarlo de una manera un poco más interactiva, ¿va? Entonces, yo voy a ir planteando preguntas, las vamos a ir respondiendo entre todos, a ver qué se acuerdan, cómo era, ¿sí? Cada una de estas cosas que vamos a ir repasando, como para, vamos, que vayamos incorporando lo que ya ustedes ya saben, ¿sí? Si vamos de una manera un poco más dinámica. Bien, bueno, la primera pregunta es, ¿qué es una reacción redox? ¿Qué es una reacción redox? En la que ocurre una reducción y una oxidación. O sea, hay una sustancia que se reduce y otra que se oxida. Bien. ¿Alguien más que quiere decir algo distinto? Tiene que ver con la cantidad de moléculas de oxígeno, ¿no? Presentes No necesariamente, no todas las reacciones redox tienen involucrados oxígenos. Cambia el número de valencia de los elementos. Uno se reduce y pierde, y el otro los gana del otro lado de la valencia. Bien, hay un intercambio. Bien, entonces ahí vamos. Ahí alguien dijo que hay una especie que se oxida, otra se reduce. Ahí dice que alguien pierde electrones y el otro los gana. Exactamente. Una reacción redox es un proceso en el cual se va a producir una transferencia o intercambio de electrones entre las especies involucradas en la reacción, ¿sí? Eso es, lo que se va a producir es una transferencia o intercambio de electrones. Y entonces ahí vamos a la segunda pregunta que algo dijeron, bueno, hay una especie que se oxida y una que se reduce. Entonces, ¿a qué especies llamamos especies reductoras y a qué especies llamamos especies oxidantes? El que se reduce cede y el que se oxida gana. A ver, ¿y una especie reductora cuál es? La que está haciendo que el otro se oxide, o sea, la que provoca la oxidación en el otro elemento. Bien, muy bien, exactamente. Una especie reductora es aquella especie que es capaz de ceder electrones, ¿sí? Por lo tanto, va a pasar a un número de oxidación mayor, se va a oxidar y va a participar, por supuesto, de una reacción de oxidación. Llamamos especie reductora aquella especie que es capaz de ceder los electrones y por lo tanto se oxida, ¿sí? Participa de una reacción de oxidación. Y la especie oxidante va a ser aquella especie que es capaz de aceptar electrones y por lo tanto se va a reducir, es decir, participa de una reacción de reducción. Ojo cuando hablamos de especie reductora y especie oxidante, ¿sí? Recuerden siempre eso, porque a veces está como mezclado. Entonces, si yo hablo de una especie reductora, estoy hablando de aquella especie que es capaz de ceder electrones y por lo tanto se va a oxidar. Y si hablo de una especie oxidante, es aquella que es capaz de aceptar electrones y por lo tanto se va a reducir. ¿Está? El sistema que está formado por un oxidante y su especie reducida, ¿sí? Ojo que es distinto hablar de reductora y reducida. ¿Ah? Un sistema que está formado por una especie oxidante y su especie reducida, lo conocemos como par redox, hablamos de pares redox, y los pares redox están caracterizados por el número de electrones que se van a intercambiar en esa semirreacción y por el potencial normal, que después más adelante vamos a repasar esos conceptos, ¿sí? Por lo tanto, en una reacción redox, dijimos, hay una transferencia o intercambio de electrones. Ustedes me dijeron, hay una especie que se oxida y una especie que se reduce. Por lo tanto, si tengo que escribir la reacción redox de forma general, ¿sí? La podemos escribir así, en donde una especie oxidante, ¿sí? Se va a reducir y una especie reductora se va a oxidar, ¿sí? Entonces, una reacción redox no es nada más ni nada menos que es una transferencia o intercambio de electrones entre dos pares redox, uno de los cuales va a sufrir una reacción de oxidación y el otro va a sufrir una reacción de reducción, ¿sí? El número de electrones que se intercambian, ¿sí?
tiene que ser el mismo. Es decir, el número de electrones que gana uno de los sistemas, un par redox, tiene que ser el mismo que el número de electrones que pierde el otro par redox, ¿sí? Y entonces, cuando el número de electrones entre la reacción de oxidación y la reacción de reducción son diferentes, entonces el número total de electrones que se van a intercambiar en una reacción redox es el producto de los electrones de la reacción de oxidación y la reacción de reducción, ¿sí? Y cuando el número de electrones que se intercambian en la reacción de oxidación y de reducción son iguales, entonces el número total de electrones va a ser igual al número de electrones de la reacción de oxidación o el número de electrones de la reacción de reducción. ¿Está? Entonces, siempre recordemos que el número de electrones que gana un sistema, un par redox, tiene que ser el mismo número de electrones que pierde el otro par redox. ¿Está? Entonces, bueno, repasado estos conceptos generales de introducción, vamos a intentar escribir en un primer ejemplo, una reacción de oxidación-reducción para el par hierro 3, hierro 2, estaño 4, estaño 2. Vamos a escribir una semireacción para el par redox permanganato manganeso 2 y vamos a escribir la semireacción para el par redox nitrato-nitrito. ¿Sí? Bueno, empecemos. ¿Cómo escribimos, ¿sí?, esta reacción redox? Acá ya les dice, ¿no? Ahora todavía no nos vamos a meter en si el potencial es mayor, menor, eso lo vamos a dejar para el final de la clase. Y ahora yo directamente les digo que el hierro se va a reducir y el estaño se va a oxidar, ¿sí? Entonces, tenemos hierro 3, hierro 2, estaño 4, estaño 2, esos dos pares redox. El hierro se reduce y el estaño se oxida, ¿sí? Escribamos la primera semireacción para el hierro. ¿Cómo va a ser esa semireacción? Si tienen un papel a mano la pueden escribir. Hierro 3 más un electrón y después da como resultado hierro 2. Exactamente, muy bien. Esa sería la... Uy, estoy al revés. Bueno, ahí está. Tenía que empezar al revés yo con la animación. Exactamente. El hierro 3 más un electrón va a dar lugar a hierro 2 porque el hierro se va a reducir. Va a pasar de hierro 3 a hierro 2. Y el estaño, que ya apareció, se va a oxidar y entonces el estaño más 2, ¿sí?, se va a oxidar a estaño 4 y va a ceder 2 electrones, ¿sí? Entonces, tenemos la reacción de oxidación del estaño y la reacción de reducción del hierro. Y entonces, si tengo que escribir la reacción global, ¿cómo hacían? En primer lugar, tenemos que recordar que el número de electrones que se intercambian tiene que ser el mismo. Es decir, el número de electrones, ¿sí?, que cede el estaño tendrá que ser el número de electrones que gana el hierro, ¿sí? Y entonces, para que eso pase, ¿cómo hacíamos? Bueno, encierra la ecuación. Claro, y multiplicamos la ecuación de abajo por 2 para que tenga la misma cantidad de electrones. Exactamente. Multiplicamos la ecuación, la semireacción del hierro por 2. De esta manera tenemos la misma cantidad de electrones que se intercambian. Y entonces ahí lo que hacían era, ¿sí?, escribir la reacción global, sumar. ¿Tá? Nunca pierdan de vista que estamos hablando de un equilibrio, ¿sí? Fíjense, nunca pierdan de vista que estamos hablando de un equilibrio. ¿Está? Bueno, vamos a escribir la semireacción para el par permanganato manganeso 2. Tengo permanganato que pasa a manganeso 2. Vamos a escribir una semireacción de reducción, ¿sí? ¿Qué número de electrones se van qué cantidad de electrones va a ser capaz de aceptar el permanganato para convertirse en manganeso 2? 5. 5, muy bien. Entonces, el permanganato es capaz de aceptar 5 electrones y se convierte en manganeso 2. ¿Sí? Recuerden que estamos escribiendo una reacción de reducción. El permanganato se va a reducir a manganeso 2. ¿Sí? El permanganato es la especie oxidante o reductora. Reductora. El oxidante. Occidente. Oxidante, muy bien.
Es la especie oxidante. La especie oxidante es el permanganato, la especie reductora es el manganeso 2, ¿sí? Bien, bueno. Y acá quedamos con esta semirreacción incompleta. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta semirreacción? Al principio, cuando yo pregunté, alguien me habló de los oxígenos, ¿sí? ¿Qué pasa acá? La tengo incompleta esta reacción. ¿Por qué? Porque en este caso, este par redox, ¿sí? Hay una de las especies que tiene oxígeno y la otra especie no tiene oxígeno. Entonces, en este caso, ¿cómo escribimos esta semirreacción? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ahí no había que agregarle agua, no. Bien, teníamos que agregarle agua. Y si le agregamos agua, ¿qué le agregamos también? Para balancear. Oxidrilos. Sí, oxígeno. O protones, Claro. ¿sí? Bien. Bueno, entonces le agregamos agua, ¿ah? Entonces, si yo le agrego agua, bueno, yo ya le puse qué cantidad, ¿no? Pero bueno, ¿por qué pongo 4? Bueno, porque son 4 oxígenos. Por lo tanto, si de este lado tenemos una especie que tenemos 4 oxígenos, de este lado el agua va del lado contrario para poder equilibrar los oxígenos. Por lo tanto, tenemos agua. Como tenemos 4 oxígenos, tenemos multiplicada la molécula de agua por 4. Y ahora, para terminar de balancear esta ecuación, ¿sí? Me falta que ahora, al agregar agua, agregue hidrógenos. Y de este lado no tengo hidrógenos. Por lo tanto, agrego los hidrógenos, ¿sí? 4 por 2, 8. Son 8 los hidrógenos que agrego. Este tipo de ecuaciones se balancean, como dijo un compañero recién, o agregando agua, ¿sí? Para poder agregar ese número de oxígenos para poder equilibrar el número de oxígenos, y además se balancean con protones o se balancean con oxidrilos, ¿sí? En líneas generales, la mayoría se balancean con protones, pero ¿qué quiere decir? Que o lo balanceo con protones o lo balanceo con oxidrilos. Bueno, en realidad es que esa reacción, como la vemos ahí escrita, va a ocurrir en medio ácido, ¿sí? La reacción del permanganato, es decir, la reducción del permanganato a manganeso 2 ocurre en medio ácido, ¿sí? Entonces, en este tipo de reacciones, lo que implica esto que tiene el oxígeno, no tiene el oxígeno y demás, es que en realidad el pH de la reacción redox es importante, ¿sí? Este tipo de, por ejemplo, en el caso del permanganato, esta reacción de reducción va a ocurrir solamente en medio ácido, en medio fuertemente ácido, ¿sí? En medio fuertemente ácido. ¿Está? Como hay reacciones que ocurren en medio ácido, hay reacciones que ocurren en medio básico, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que yo agregue hidrógenos o agregue oxidrilos? Bueno, depende del medio en el cual va a ocurrir la reacción, ¿sí? En el caso del permanganato, ocurre en medio ácido. ¿Qué pasa con los nitratos y nitritos? Ahora tenemos un par redox que tiene oxígenos, ¿sí? que ambas especies tienen oxígeno, pero el número de oxígenos no es el mismo, ¿sí? Por lo tanto, tengo que equilibrar esa reacción. El número de electrones intercambiados entre el nitrato y el nitrito es de 2, es decir, el nitrato se va a reducir a nitrito aceptando 2 electrones, ¿sí? Y otra vez lo mismo, agregamos agua, ¿sí? Del lado en el cual tenemos la menor cantidad de oxígenos y equilibramos con hidrógeno. Otra vez lo mismo. ¿Por qué con hidrógenos? Bueno, porque la reducción del nitrato al nitrito también ocurre en medio ácido. ¿Está? Entonces, ese es un dato que tenemos que tener, que nos lo tienen que dar. Yo no tengo por qué saberlo. Si ustedes no tienen por qué saberlo. Pasa que, bueno, uno después con el tiempo y con los años ya sabe que el permanganato se oxida a manganeso 2, se reduce, perdón, a manganeso 2 en medio ácido. ¿Está? Entonces, algo que ya sé. Pero bueno, ustedes no tienen por qué saberlo y por eso ese dato se lo tienen que dar para que ustedes puedan nivelar las ecuaciones. ¿Está? Muy bien. Vamos con el repaso de celdas electroquímicas. ¿Quién me dice qué es una celda electroquímica y cómo está formada una celda electroquímica? Por un cátodo y un ánodo. Por 2 electrodos. ¿Qué es una celda electroquímica, en primer lugar? Una transferencia electrónica. Es donde ocurre la reacción redox, ¿verdad? Una celda electroquímica es donde ocurre la reacción redox.
Las reacciones redox pueden ocurrir, ¿sí? O pueden llevarse a cabo de dos formas diferentes, desde el punto de vista físico, laboratorio, ¿sí? En primer lugar, una reacción redox se puede dar mezclando dos disoluciones de forma directa, ¿sí? Es decir, para que una reacción redox se dé, cuando yo mezclo dos disoluciones de forma directa, tenemos que mezclar la forma oxidada de una especie y la forma reducida, ¿sí?, del otro par redox. La forma oxidada de un par redox y la forma reducida del otro par redox, ¿sí? Pero eso se puede dar. Uno puede mezclar directamente dos disoluciones y mientras que se mezcle la forma oxidada de un par redox con la forma reducida del otro par redox, ocurre la reacción redox. Un ejemplo, si venimos trabajando con el permanganato y con el hierro, un ejemplo sería mezclar el permanganato, que es la forma oxidada de ese par redox, con el hierro 2, que es la forma reducida del otro par redox. Si yo mezclo permanganato con hierro 2, se va a producir una reacción redox, ¿sí? Se va a producir una reacción redox. Esto, mezcla directa de dos disoluciones, es lo que se produce cuando nosotros hacemos valoraciones redox con indicador, ¿sí? Valoraciones redox a punto final, con un indicador en el laboratorio. No cuando hacemos la valoración redox potenciométrica, ¿sí? Cuando hacemos la valoración redox empleando un indicador en el laboratorio, lo que hacemos en realidad es mezclar dos disoluciones. Y lo que estamos mezclando es la forma oxidada de una disolución con la forma la forma oxidada de un par redox con la forma reducida del otro par redox. ¿Está? Entonces, eso puede pasar, ¿sí? Y también está lo que ustedes dicen, ¿sí? Que alguien me dijo, bueno, tiene que tener dos electrodos. Bueno, vía electroquímica. La idea que ustedes tienen de una celda electroquímica es esta segunda, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? En donde la reacción redox se da lugar vía electroquímica, en donde la disolución del oxidante y la disolución del reductor están físicamente separadas, no están en contacto. ¿Cierto? Sí. Bien. ¿Sabían que si mezclaban dos disoluciones también se puede producir una reacción redox? ¿Se acordaban? No, eso no. No, eso lo tenemos que ir trabajando y teniéndolo en cuenta para cuando veamos la clase del lunes, valoraciones, porque eso es lo que pasa en una valoración a punto final, ¿sí? Una valoración con indicador visual. Bien, entonces, las dos formas de llevar a cabo una reacción redox es mezcla directa de disoluciones o vía electroquímica. La celda electroquímica es vía electroquímica y en este caso el oxidante y el reductor están físicamente separados. ¿Cómo está formada? Bueno, alguien me dijo ahí por el ánodo y por el cátodo. Bueno, por dos electrodos, vamos a decir por ahora. Por dos electrodos, ¿sí? Los electrodos van a estar sumergidos en dos vasos, o celdas, llamamos celdas, y esas celdas están unidas por lo que se conoce como un puente salino. Y exteriormente completa el circuito eléctrico los electrodos, un dispositivo eléctrico en el cual están unidos los dos electrodos, ¿sí? Entonces, una celda electroquímica está formada por dos electrodos, dos vasos o celdas que van a contener las disoluciones del oxidante y el reductor. El puente salino, ¿cuál es la función del puente salino? Mantener electroneutras las celdas. O sea, le da iones a las dos celdas para mantenerlas electroneutras. ¿El transporte de electrones? Sí, no el transporte de electrones, a ver. Iones, ¿no es? ¿Qué hace? ¿Qué hace el puente salino? Yo me acuerdo que tenía una sal dentro, pero no me acuerdo para qué. Ah, o sea, bueno. puntualmente. Bien, muy bien. Tenía una sal. Tiene el balance de cationes y aniones de un lado a otro para cuando se consumen los electrodos. Sí, pero ojo, porque los cationes y aniones que están en el puente salino no se salen del puente salino. ¿Estamos? Ojo con eso. ¿Sí? ¿Qué hace el puente salino? Permite la conexión eléctrica entre ambas disoluciones. Es decir, yo les dije,
Las disoluciones están conectadas a través del puente salino. El puente salino, si no, no hay conexión eléctrica entre las dos disoluciones, ¿sí? Porque por migración de iones dentro del puente salino, ese electrolito, esa sal que forma el puente salino, un electrolito en una disolución muy concentrada de electrolito que está en un gel que se conoce como agar-agar, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos el electrolito, que generalmente puede ser, la mayoría de las veces, cloruro de potasio, puede ser otro, ¿sí? Está en una muy alta concentración, inmovilizado dentro de ese puente salino, y lo que hace es permitir la conexión eléctrica entre las disoluciones del oxidante y el reductor, ¿sí? Por migración de iones, es decir, los iones del puente salino van a migrar a un lado y al otro lado de los electrodos, ¿sí? Pero no se van a salir, o la idea es que no se salgan demasiado de ese puente salino, ¿está? Ojo con este concepto, ¿sí? Bien, esa es la función del puente salino. Y exteriormente, por donde circulan los electrones, tenemos un dispositivo eléctrico, ¿sí? El dispositivo eléctrico termina de cerrar este circuito eléctrico, ¿sí? Para que se dé la conexión eléctrica completa en la celda electroquímica. Muy bien. Y alguien me dijo cátodo y ánodo. Bueno, entonces, ¿qué es el cátodo y qué es el ánodo? En el ánodo es donde se produce la oxidación, puede ser, si no me recuerdo. Sí. Y en el cátodo la reducción. Muy bien. El ánodo es el electrodo, ¿sí? Donde se produce la oxidación, ¿sí? Tenemos una reacción anódica. Y en el cátodo es el electrodo en donde se produce la reducción. Tenemos una reacción catódica, ¿sí? En el ánodo, por eso, tengo dos electrodos en la celda electroquímica. El electrodo se llama ánodo o cátodo según se produzca la oxidación o la reducción. Entonces, el ánodo es el electrodo en donde ocurre la oxidación y el cátodo es el electrodo en donde ocurre la reducción. Muy bien. Ahí yo les puse los ejemplos con el hierro y el permanganato que venimos trabajando, ¿sí? El permanganato se reducía, por lo tanto, esa reducción va a ocurrir en el cátodo, y el hierro se oxidaba, esa oxidación va a ocurrir en el ánodo. Muy bien. Si tenemos que representar esquemáticamente una celda electroquímica, ¿cómo hacemos? Esquemáticamente. Primero era el ánodo, ¿no? ¿Eh? Primero se escribía la fórmula de la oxidación del ánodo. ¿Cómo lo escribimos? Era que había que separar con barra si era acuoso y gaseoso. Y primero se escribía el ánodo y después el cátodo. Bien. No me acuerdo nada más. Bien. Bueno, sí, separábamos con barras y se escribía primero el ánodo y después el cátodo, es decir, separamos con barras, ahí está. La doble barra implica el puente salino, ¿sí? Y la única barra implica interfase electrodo-disolución, ¿sí? Ojo con eso. Implica interfase electrodo-disolución. La interfase electrodo-disolución se grafica con una única barra, ¿sí? Y el puente salino se grafica con dos barras. El ánodo siempre va a la izquierda y el cátodo siempre va a la derecha. Esto que dicen, primero escribo el ánodo y después el cátodo. Bueno, el ánodo siempre va a la izquierda y el cátodo siempre va a la derecha, ¿sí? Por eso tenemos el electrodo del ánodo. Por supuesto que en el ánodo tenemos la disolución del reductor, puente salino, la disolución del oxidante, ¿sí? En el cátodo, y el electrodo, que en este caso va a ser el cátodo. ¿Está? Entonces, esta es la forma de representar esquemáticamente una celda. Cuando se les dice representen esquemáticamente una celda electroquímica, no es el dibujo que vimos recién de los dos vasitos con el puente salino y demás. Un esquema de la celda electroquímica es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Recuerden además que cuando teníamos especies en disolución,
poníamos entre paréntesis la concentración, si no está incompleto también. Tengo que decir si esas especies en disolución, en qué concentración se encuentran. ¿Está? Muy bien. Bueno, y acá tengo dos ejemplos para que escribamos el esquema, ¿sí? Un primer ejemplo, ¿sí? En donde en el ánodo vamos a ubicar el par redox cobre 2, cobre 0, y en el cátodo vamos a ubicar el par redox hierro 3, hierro 2. Y un segundo ejemplo en el cual en el ánodo vamos a ubicar el par redox cadmio 2, cadmio 0, y en el cátodo el par redox permanganato, manganeso 2, ¿sí? Bueno, hacemos el primer ejemplo. ¿Quieren tomarse unos segundos para pensarlo? Sí, Sí. profe. Listo, bueno, piénsenlo, el que puede lo va escribiendo. Le doy unos minutitos y lo hacemos. Si alguno lo tiene, me avisa, ¿eh? Bueno, ¿tenemos el primero? ¿Podemos hacer el primero? Sí. Bien, bárbaro. ¿Cómo esquematizamos en la primera celda? Ejemplo, puente salino, ¿no? A la derecha, a la izquierda, perdón, en el ánodo vamos a poner no. cobre 2, cobre 0, y a la derecha, en el cátodo, vamos a poner el par redox, hierro 3, hierro 2, ¿verdad? Sí. Empecemos con el cobre. ¿Cómo les quedó? Cobre 2, cobre 0. Díganme el orden de izquierda a derecha. Con la barrita, díganme, me quedó tal, barrita, tal, ¿sí? Así Cobre 2, barra, cobre 0, doble barra, hierro 2, barra, hierro 3. Bien. ¿Alguien más hizo lo mismo? ¿Todos están de acuerdo? Yo puse el cobre 0 primero. Yo también. Bien. Cobre 0, barra. Cobre 2. Bien. ¿Y después?
Hierro 3 barra hierro 2. Bien. ¿Alguien tiene una opción diferente? Y a mí me confunde que debería haber uno que también esté en su estado elemental, digamos. ¿Cómo? Que el hierro 2 y el hierro 3 son dos iones, digamos, no hay ningún metal. Yo creo que lo hice mal, así que. Bien, ok, bueno, muy bien. Ahí vamos. Vamos con todas esas opciones. Entre el orden del ánodo del cobre, es correcto lo que me dijeron los chicos después, ¿sí? No sé quién me dijo primero, pero primero el cobre 2, y alguien dijo recién también, aportó que los iones son iones. Y cuando yo tengo iones, cobre 2, hierro 3, hierro 2, los tengo en solución. Son iones, por lo tanto van a estar en solución, ¿sí? Entonces, les voy a decir algo para que no se olviden. ¿Ustedes conocen lo que es un voltímetro? ¿Lo vieron físicamente un voltímetro alguna vez? Sí, Un aparatito y tiene Sí, como sí. dos cocodrilitos, dos pinzas que uno conecta para poder medir, ¿verdad? Bueno, esos cocodrilitos, esas pincitas metálicas que uno conecta para poder medir, las tengo que poder conectar a algo metálico, a algo sólido, ¿sí? No las puedo meter en solución, ¿sí? Esas pincitas no las puedo meter en una solución. Las tengo que conectar a algo metálico, a algo sólido. Los electrodos, ¿sí? Son metálicos. Los electrodos siempre son metálicos, ¿tá? De manera que yo, esas pincitas, las puedo conectar a esos electrodos para cerrar ese circuito eléctrico, ¿sí? Puedo conectar, por ejemplo, ese voltímetro. O puedo conectar una fuente de potencial, lo mismo. Necesito las pincitas conectadas a un metal, ¿sí? Por lo tanto, los electrodos siempre van a ser metálicos. Siempre, siempre, siempre. No puedo meter las pincitas en una solución, ¿sí? Por lo tanto, en el primer ejemplo, en el caso del ánodo, el cobre está en disolución. Por lo tanto, el cobre es la disolución del reductor, ¿sí? Es una disolución. Y el electrodo, en este caso, va a ser el cobre cero. El cobre cero es metálico, cobre cero, ¿sí? El cobre cero es metálico. Por lo tanto, el cobre que está involucrado en este par redox, el cobre cero involucrado en este par redox, puede actuar de electrodo, ¿sí? Entonces, el cobre cero en este caso va a actuar como ánodo. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué sí. pasa con el par hierro 2, hierro 3? Acá las dos especies están en disolución. El hierro 2 está en disolución y el hierro 3 está en disolución porque son cationes, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, el hierro 3 y el hierro 2 están en disolución. ¿Y quién actúa de electrodo? En este caso, como el par redox, ambos son iones y no puedo conectar la pincita, el cocodrilito, a ningún metal, lo que se utiliza es un metal inerte. Por lo tanto, en este caso, de electrodo, vamos a utilizar platino. En líneas generales es el platino el que más se utiliza, ¿sí? Es un metal inerte el platino, de manera que no interactúa en la reacción, no participa de la reacción electródica, ¿sí? No participa de este par redox. Lo único que va a aportar es la conexión, nada más que la conexión. Necesito algo que me haga de conexión. Bueno, entonces, si ninguna de las especies que están involucradas en el par redox es metálica, entonces utilizo un metal inerte, generalmente platino. ¿Está? Entonces, el esquema de esta celda es ese que vemos ahí. En el caso del primer par redox, como tiene una especie metálica, que es el cobre cero actúa de electrodo. El cobre 2 está en disolución. Lo separo, ¿sí? Interfaz electrodo-disolución con una única barra. Puente salino separa ánodo de cátodo, ¿sí? La especie es en disolución. Ahora, claro, tengo las dos especies en disolución. Bueno, están las dos en disolución. Las esquematizo así, ¿sí? Barra, interfaz electrodo-disolución,
electrodo de platino, ¿sí? ¿Sigue siendo el cátodo del electrodo de platino? Sí. ¿Sí? Sigue siendo el cátodo del electrodo de platino. Solamente que es inerte y no va a participar de la reacción. ¿Sí? Nada más. Pero necesito a alguien que me haga la conexión. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, Sí. dicho esto, a que tienen que acomodar el segundo. Sí, hay que acomodar el segundo. Muy bien, acomodemos el segundo rapidito y lo decimos. Menos de un minutito para que lo piensen rápido. Profe, una Sí. pregunta. Igualmente, en la, o sea, en la parte del cátodo, donde está la disolución del oxidante, ¿no importa el orden en el que pongamos los iones? ¿O No. ahí no importa? No importa el orden que pongan los iones, porque ambos iones están en una disolución, ¿sí? Entonces, algunos dicen que los pongan en el orden así como los puse ahí, digamos, especie oxidada, especie reducida. Pero en realidad el orden en el que se ponen no interesa porque ambos están en disolución y nada, se van a mezclar en esa disolución, ¿está? Entonces no hay nada que los separe en esa celda, en ese vaso, en esa celda electroquímica, ¿sí? En esa celda. Entonces, los dos están en disolución, si ponen hierro 2, hierro 3 está bien, y si ponen hierro 3, hierro 2 está bien. ¿Sí? O sea, su importancia sería más a nivel esquemático que a nivel químico. Porque, No, ahí va a ocurrir una reacción. ¿Qué claro, reacción? no, pero al escribirla, digamos, el orden No, químicamente el orden no importaría, porque están en el mismo orden ahí medio. no importa porque los dos están en disolución y vos en una disolución no podés separar. El hierro 2 está más cerca, podés decir, bueno, lo que va a pasar es que va a ocurrir la reducción y entonces el hierro 3 va a pasar al hierro 2 y entonces quizás el hierro 3 está más cerca. Pero eso está ocurriendo en toda la interfaz electrodisolución. Entonces está ocurriendo todo cerca del electrodo, ¿sí? O sea, las reacciones electroquímicas o potenciométricas, que son por ahí las que nosotros vamos a ir trabajando, ocurren en la interfaz electrodo-disolución, no en el seno de la disolución. Entonces, todas las especies van a estar cerca del electrodo. Entonces, yo no puedo decir que hay una que va a estar más cerca del platino que la otra. ¿Está? Las dos están en disolución y las puedo poner en el orden en el esquema las puedo poner en el orden que quiera. No puedo diferenciar, no puedo separarlas, nada. Están en esa disolución ambas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Así que ahí no nos hacemos rollo, ya está. Mientras sepamos que están en disolución, está bien. Bueno, vamos al segundo ejemplo, entonces. Fuente salino. Ánodo, ¿cómo lo escribieron? Cadmio 0 barra cadmio, catión cadmio. Impecable. ¿Y el cátodo? Y ambos en disolución. Muy bien. ¿Y algo más? Y el platino. El Y metal platino. inerte. Muy bien. Y el electrodo de platino. Excelente. Entonces, en el ánodo, cadmio 2, cadmio 0, ¿no es cierto? El electrodo es el cadmio 0, el cambio metálico, que también va a ser parte del redox. Y en el cátodo, el permanganato. Oh, fíjense que puse ahí. ¿Se acuerdan que la reacción esta la escribimos recién, no? Sí, sí. Bueno, y que yo les dije que tenía protones involucrados. Bueno, esos protones que están involucrados en la reacción, los tengo que esquematizar. Porque eso indica que esta reacción está ocurriendo en medio ácido, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo era la semirreacción? La puedo traer acá, ¿sí? Esperen, miren. Miren que la tengo por partes. La voy a copiar y me la voy a traer acá. ¿Sí? Bueno, ahora ténganme paciencia porque... Ahí está. Me la voy a traer acá, ¿sí? Y fíjense, esta es la semirreacción que va a ocurrir en el cátodo. Y esta semirreacción, dijimos, dependía de la concentración de iones hidrógeno en disolución. Yo les dije, ocurre en medio ácido. Bueno, esto
también tiene que estar incluido en el esquema de la celda, ¿sí? El medio, si hay un medio, en las de arriba no teníamos, ¿sí? Pero si hay un medio ácido o un medio básico, ese medio tiene que estar representado en el esquema de la celda, ¿sí? Entonces, en el caso del permanganato, que ocurre la reducción de permanganato a manganeso 2 en medio ácido, entonces tiene que figurar también en el esquema de la celda. ¿Está? ¿Alguna duda? No. Bien. Profe, yo tengo una duda. Ay, justo se pusieron con el taladro. No pasa nada. Es sobre el metal inerte, porque, o sea, elegimos el metal inerte porque no va a interactuar, o sea, no va a afectar en mi reacción. Pero, Exactamente. ¿cómo sabemos que no va a actuar en nuestra reacción o cómo lo elegimos? Tenemos una serie de metales inertes, el platino, el oro, que no reaccionan, digamos, ¿sí? No van a actuar. Fíjense que además no están involucrados en la reacción. Solo lo único que van a hacer es de conductores. Nada más, nada menos, ¿sí? Van a ser solo de conductores. El oro podría ser, pero es muy caro. Así que lo que generalmente se utiliza es platino, ¿sí? El platino es el metal inerte más usado como electrodo y no va a intervenir en la reacción. Solamente va a conducir la electricidad. ¿Sí? Solamente va a ser el medio por el cual se puedan transportar los electrones a través del circuito externo. Nada más. ¿Sí? Sí, gracias. En el caso de, por ejemplo, en este caso, del cobre o del cadmio, además de permitir el transporte de electrones por el circuito externo, participan de la reacción. Pero en el caso del platino, el platino no tiene nada que ver ni con el hierro 3 ni con el hierro 2, ¿sí? Por lo tanto, no participa de esta reacción y solamente es el medio para el intercambio de electrones. O sea, para que se puedan mover los electrones a través de la celda, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué diferencia existe entre una celda galvánica y una celda electrolítica? ¿Puede ser que en una de ellas la reacción sea espontánea? ¿En cuál? En la galvánica. Muy bien. ¿Y en la electrolítica? Claramente no es espontánea, no. ¿Qué pasa en la electrolítica? Se invierten los signos del cátodo y del ánodo. Necesita electricidad para funcionar. ¿Cómo? A ver, eso me lo perdí. Que necesita de energía para funcionar, para que se Bien. produzca la reacción. Aplico un potencial. En la celda galvánica es espontánea, la reacción es espontánea, y en la celda electrolítica no, y por eso aplico un potencial, ¿sí? Entonces, una celda galvánica, dijimos, tiene una reacción espontánea. Como lo que interesa medir en una celda galvánica que tiene una reacción espontánea es el flujo de electrones que van a ir desde el ánodo hacia el cátodo, entonces ese dispositivo eléctrico que vimos en el esquema de la celda, en la diapositiva anterior, va a ser un voltímetro, ¿sí? Lo que voy a medir en una celda galvánica es una diferencia de potencial, ¿sí? La reacción es espontánea, va a haber un flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo y por lo tanto eso lo voy a medir o voy a completar este circuito con un voltímetro, ¿sí? Voy a medir una diferencia de potencial. En una celda galvánica, ¿sí? Se ponen en contacto las disoluciones y cuando eso pasa se va a producir un potencial y ese potencial, ¿sí? Se va a producir una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial va a tender a cero a medida que se va alcanzando el equilibrio de las reacciones que están ocurriendo en esa celda, ¿sí? Entonces, recuerden que el potencial de una celda era igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, ¿sí? Entonces, este potencial de esta celda, ¿sí? Cuando las reacciones alcanzan el equilibrio en una celda galvánica, tiende a cero, es igual a cero, ¿sí? Entonces, comienza con una diferencia de potencial y a medida que se alcanza el equilibrio, ese potencial, el potencial de equilibrio, es igual a cero, ¿sí? En una celda galvánica, ¿el ánodo qué signo tiene? En Negativo. la celda galvánica tenía el signo positivo, ¿no?
está confundido. En la galvánica negativo. Negativo, bien. El ánodo tiene signo negativo y el cátodo tiene signo positivo, y por eso el ahí flujo no de lo vi. electrones es desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasaba en la celda electrolítica? En una celda electrolítica dijimos, la reacción no es espontánea. Como la reacción no es espontánea, lo que nosotros vamos a hacer es imponer un potencial para que se pueda producir esa reacción de electrólisis. Por lo tanto, en este caso, el circuito se completa con una fuente externa de energía o fuente de potencial. ¿Sí? Entonces, en una celda galvánica, el dispositivo eléctrico es un voltímetro, y en una celda electrolítica, el dispositivo eléctrico es una fuente de potencial. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a imponer un potencial para que esta reacción ocurra. Si el potencial que nosotros imponemos es menor al de la reacción redox, no va a haber un cambio en el sentido termodinámico de la reacción, ¿sí? Sino lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio en el equilibrio de la reacción, nada más. Si el potencial que nosotros imponemos es igual al de la reacción redox, la reacción no progresa, no pasa nada. Pero si el potencial que nosotros imponemos es mayor al de la reacción redox, entonces lo que hacemos es invertir el sentido termodinámico de la reacción. Es decir, lo que espontáneamente se oxidaba y se reducía, ahora va a ocurrir exactamente al revés. ¿Sí? Entonces, lo que hago cuando impongo un potencial que es mayor al de la reacción redox, cambio el sentido termodinámico de la reacción. Entonces, fíjense, en una reacción espontánea entre el hierro y el permanganato, ¿sí? El hierro 2 se oxida a hierro 3 y el permanganato se reduce a manganeso 2. Eso ocurriría de forma espontánea. Si yo impongo un potencial mayor a esta reacción redox, lo que va a ocurrir es que el hierro 3 se va a reducir a hierro 2 y el manganeso 2 se va a oxidar a permanganato. Es decir, invierto el sentido termodinámico de la reacción. ¿Sí? Eso ocurre en una celda electrolítica. ¿Cómo son los signos en una celda electrolítica? El cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Muy bien. El cátodo ahora va a ser negativo porque va a estar conectado al polo negativo de la fuente de potencial, y el ánodo va a ser positivo porque va a estar conectado al polo positivo de la fuente de potencial. Siempre, siempre, siempre en el ánodo ocurre la oxidación. Siempre, en una celda galvánica o en una celda electrolítica. Siempre, siempre, siempre en el ánodo ocurre la oxidación. Lo que cambia es el signo, ¿sí? En una celda galvánica el ánodo es negativo y en una celda electrolítica el ánodo es positivo. Pero nunca se olviden de eso. El ánodo siempre es el electrodo en donde ocurre la oxidación y el cátodo siempre es el electrodo en donde ocurre la reducción. Lo que cambian son los signos. ¿Está? Muy bien. Bueno, y acá vemos un poco lo que estamos hablando. ¿Cuál es el movimiento de cargas en una celda electroquímica? En este caso, en una celda galvánica. Si esta es una figura para una celda galvánica. Entonces, bueno, ¿y cómo se va a conducir la corriente dentro de una celda? Bueno, dijimos, primero por flujo de electrones. En el caso de una celda galvánica, el flujo de electrones va a ser desde el ánodo, ¿sí? Mediante la conexión externa, donde va a estar el voltímetro, hacia el cátodo. Entonces acá vamos a tener flujo de electrones. En las disoluciones va a haber movimiento de cationes y de aniones, ¿sí? Voy a tener movimiento de cationes y aniones en las dos disoluciones y también voy a tener movimiento de cationes y aniones dentro del puente salino. Entonces tengo la conducción eléctrica. Y además, la otra fuente, o sea, el otro proceso por el cual se conduce la electricidad dentro de una celda son las reacciones electródicas, es decir, las reacciones que ocurren en la interfase electrodo-disolución. Y entonces, la oxidación en la interfase electrodo-disolución que va a ocurrir en el ánodo y la reducción en la interfase electrodo-disolución que va a ocurrir en el cátodo. ¿Sí? Entonces, estos son los procesos por los cuales se conduce la electricidad en una celda electroquímica, en este caso esta figura para una celda galvánica. ¿Sí? Todo esto está ocurriendo a la vez. Muy bien. ¿Cómo relacionamos el potencial redox con las concentraciones de las especies en el equilibrio?
Recuerden que yo les dije, les resalté al principio, que estamos hablando de equilibrios. Por lo tanto, ¿sí? Tengo especies en equilibrio. ¿Cómo relacionamos potencial con concentración? ¿Cómo era la pregunta, profe? Perdón. ¿Cómo relacionamos el potencial de una reacción redox con la concentración de las especies en el equilibrio? ¿Qué ecuación conocen que relaciona potencial con concentración? Vamos. La tienen ahí, hicieron un montón de cálculos. ¿La ecuación de quién? De Nernst. Muy bien, la ecuación de Nernst, ¿sí? La relación entre el potencial y la concentración nos lo da la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst relaciona potencial de una reacción redox con la concentración de las especies que participan en esa reacción. Entonces, primero, si definimos el potencial como una propiedad física que nos va a permitir evaluar el carácter químico redox de una sustancia, es decir, el potencial es una propiedad física, es una propiedad medible, ¿sí?, de una reacción redox. El potencial, ¿sí?, se relaciona directamente con la fuerza oxidante o reductora de una especie. Cuanto mayor sea la tendencia de una especie a aceptar electrones, mayor va a ser su fuerza oxidante, y cuanto mayor sea la fuerza de una especie a ceder electrones, mayor va a ser su fuerza reductora. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Ok, entonces, el potencial se relaciona directamente con la fuerza oxidante o reductora de una especie, ¿sí? Y a su vez, el potencial se relaciona con la corriente eléctrica que se genera en la celda, ¿está? Entonces, la fuerza oxidante o reductora de una especie se va a relacionar con el potencial, y a su vez el potencial se va a relacionar directamente con la corriente eléctrica que se genera, es decir, con el flujo de electrones que existe en esa celda, ¿sí? Entonces, si el potencial es una propiedad física que yo puedo medir, ¿sí?, y con eso me permite evaluar, bueno, cuál es el carácter de esa reacción redox, entonces puedo escribir esta ecuación que relaciona el potencial con los electrones, ¿sí?, con el flujo de electrones, con la corriente eléctrica generada en esa celda electroquímica. En realidad, ¿sí?, esto implica concentración, están involucradas algunas constantes, y este flujo de electrones que estamos acá, nosotros sabemos que los electrones como tales no existen en disolución, yo no tengo electrones en la disolución, y entonces la concentración de electrones en disolución no es algo que yo pueda medir, digamos, no pueda calcular. Entonces, no tiene sentido tener una concentración de electrones. No tengo electrones en disolución. Entonces, lo que sí tenemos es una reacción electródica, es decir, una reacción que ocurre en la interfaz electrodo-disolución, a la cual le puedo escribir una constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, si escribo la constante de equilibrio para esta reacción electródica, tengo esta expresión en donde tengo involucrado este flujo de electrones, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer la deducción completa de la ecuación de Nernst, pero si nosotros despejamos de acá flujo de electrones y lo que nos queda lo reemplazamos por aquí, me va a quedar involucrada en esta expresión las actividades de las especies reducida y oxidada, ¿sí?, y la constante de equilibrio de esta reacción electródica, ¿sí? Haciendo toda la deducción, que nosotros no la vamos a hacer, al que le interese la puede mirar en el libro, llegamos a esta expresión, en donde de repente surge este potencial cero, este potencial normal, ¿sí? ¿Por qué acá no lo tengo y acá sí? Bueno, porque este potencial normal es una constante que tiene involucrada la constante de equilibrio de esta reacción electródica, ¿sí?
nosotros no hacemos toda la deducción, pero si ustedes la miran en el libro, se van a dar cuenta que al reemplazar, ¿sí? Al reemplazar, despejar de acá, concentración de electrones sería, ¿sí? Y reemplazarla en esta ecuación, me va a quedar un término que involucra la constante de equilibrio de esta reacción electrónica, y esta constante de equilibrio de esta reacción electrónica queda involucrada en el potencial normal, ¿sí? Queda involucrada en esto que nosotros conocemos como potencial normal, ¿tá? Entonces, ese potencial normal tiene involucrado la constante de equilibrio de esta reacción electrónica. Esto es muy importante que lo recuerden, ¿sí? Bueno, y si nosotros tenemos en cuenta, en vez de actividades, decir, bueno, si estamos trabajando con disoluciones diluidas y por lo tanto podemos decir que el coeficiente de actividad se acerca mucho a 1 y por lo tanto la actividad es igual a la concentración, teniendo en cuenta eso, trabajando con un logaritmo en base 10, ¿sí? Y trabajando a una temperatura de 25 grados centígrados, donde yo le puedo dar valor a todas estas constantes que tengo acá, me queda esta expresión de la ecuación de Nernst tal como ustedes la conocen, ¿sí? Esta 0059 es el producto de R por T sobre F a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? Tenemos la temperatura acá. Entonces, este valor es solamente es para una temperatura de 25 grados centígrados. Si yo cambio el valor de temperatura, este valor va a ser otro, distinto, ¿sí? N es el número de electrones que se intercambian y dijimos que vamos a decir que el coeficiente de actividad, vamos a trabajar con disoluciones diluidas, vamos a decir que el coeficiente de actividad se aproxima, es 1 o aproximadamente igual a 1, entonces la actividad es igual a la concentración y tenemos esta expresión. Fíjense que entre esta y esta tiene un signo positivo y esta tiene un signo negativo, lo único que se dice es invertir el orden de las actividades o las concentraciones, digamos. En la primera ecuación tiene la especie oxidada sobre la especie reducida, y entonces el signo es positivo, y en la segunda ecuación, que es la que por ahí más trabajan ustedes, tiene signo negativo, y entonces primero en el numerador está la especie reducida, y en el denominador la especie oxidada, siempre elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Bueno, entonces, ecuación de Nernst relaciona potencial, que a su vez se relaciona con la fuerza oxidante o reductora de una especie, con las concentraciones de las especies en disolución, ¿sí? Muy bien. Vamos a escribir ecuaciones de Nernst, ¿les parece? Vamos a trabajar juntos. Esperen que me voy a cambiar al jam. Denme 2 segundos. Avísenme si cuando ya vean la pantalla del jam. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Ahí se ve, profe. Bueno, buenísimo, entonces. Tengan paciencia porque tengo dedo, no tengo lápiz. Así que vamos a escribir ecuaciones de Nernst. Ecuaciones de Nernst, vamos a repasar cómo escribimos las ecuaciones de Nernst para distintos pares redox, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el par redox, hierro 3, hierro 2. ¿Cómo escribimos la ecuación de Nernst? ¿Cómo es la semirreacción? El E estándar. Vamos a escribir la semirreacción primero. Ah, perdón. No, yo les dije escribir la cosa, pero mejor si escribimos la semirreacción, así vemos bien. Se dicen todas las especies y eso. Sí. Vamos a escribir semirreacciones de reducción, ¿sí? Entonces, más un electrón. Esta ya la venimos escribiendo, así que la escribo directamente. Ahí está. Bueno, me queda medio fea, pero ahí está. Muy bien. Entonces, potencial va a ser igual a ¿qué? Ecuación de Nernst para esta semirreacción. Primero no habría que calcular el potencial estándar. Con No la le vamos a resta. poner valores. Ah, ok. Recuerden que además, bueno, ahora lo vamos a ver, pero recuerden que además el potencial estándar está en la tabla, ¿sí? Entonces lo tendría que ir a mirar en la tabla de potenciales. Pero lo vamos a dejar expresado nada más, ¿sí? No vamos por ahora no vamos a hacer cuentas. El E estándar. El potencial estándar, que yo voy a simplificar, pero ahí escribiríamos abajo de hierro 3, hierro 2,
¿sí? Ahora se las voy a mostrar lindas escritas en la transparencia. Muy bien, el potencial estándar, Menos. 0,059 sobre el número de electrones de la reacción. Mm. Es Sobre 1, eso multiplicado. por lo tanto, ni lo ponemos, ¿sí? Multiplicado por el Logaritmo natural de las concentraciones. Logaritmo en base 10, ¿sí? Poner el logaritmo natural es lo mismo. Sí, Era el potencial del cátodo sobre el del ánodo, o era al revés. el potencial. O sea, la concentración del cátodo sobre la concentración del ánodo, perdón. En realidad no hay cátodo y ánodo porque tengo una semi-reacción. K. Es ¿No era producto sobre reactivo? es la concentración de la especie reducida, que es producto, ¿sí? Escrita la semireacción como está puesta acá. ¿Ah? Es la concentración de la especie reducida, que es hierro 2, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, sobre la concentración de la especie oxidada, que es hierro 3, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1. ¿Sí? Esa es la expresión. Recuerden siempre que si tienen signo negativo, por acá, estamos trabajando con un signo negativo, entonces el orden es redox. No se lo olviden. Redox, concentración red sobre concentración ox. ¿Sí? Se lee como es la reacción, para que les sirva. ¿Está? Siempre y cuando el signo que precede al segundo término sea negativo. ¿Sí? Bueno, excelente. Sencillita esta primera ecuación. Vamos a la segunda. Para permanganato, manganeso 2. Vamos a escribir la semirreacción que ya las conocemos. Bueno, es un 4, chicos. Manganeso, ¿se acuerdan más? Eran 8 protones, más 5 electrones. Van a estar en equilibrio con el manganeso 2 más agua. Nada, me la sé de memoria. Si no, la tienen que escribir como hicimos al principio, ¿sí? La escriben, la balancean, todo, y una vez que la tienen, escriben la ecuación de Nernst. Muy bien, ecuación de Nernst para esta semirreacción de reducción. El potencial va a ser igual a ¿qué? Al potencial estándar. Al potencial estándar menos 0,059 sobre el número de electrones Sobre 5. sobre 5. Ahora no sería concentración de manganeso. Concentración ¿No? de 2. manganeso Elevado al... elevado al coeficiente estequiométrico, que es 1. No es un 7 eso, ¿eh? Esperen que borro. Pasa que escribo tan chiquito que no me sale el 2. Ahí está. Muy bien. Sobre permanganeso por los iones hidronio. No, ¿cómo se...? Permanganato elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1 también. Y muy bien. Por la concentración de los iones hidrógeno, ¿sí? A la 8. Elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 8, ¿sí? Así como tengo que considerar los protones a la hora de esquematizar la celda, también tengo que considerar los protones a la hora de escribir la ecuación de Nernst, porque otra vez que se produzca la reducción del permanganato al manganeso 2 sea en medio ácido, y entonces eso está involucrado en la reacción,
¿sí? Por lo tanto, también tiene que estar involucrado en la ecuación de Nernst. Tiene que estar considerado en la ecuación de Nernst. Excelente, muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Hidrógeno, hidrógeno 2, ¿sí? Vamos a escribir la semirreacción. Ion hidrógeno, hidrógeno 2, por supuesto que es gaseoso, y podemos escribirlo con un solo ion hidrógeno y un medio, o podemos escribirlo con dos, es lo mismo, ¿sí? En definitiva, es lo mismo. Yo lo voy a escribir así, ¿sí? Entonces, esta es la semirreacción para ion hidrógeno. Pueden escribirla, ya les digo, poniendo un solo ion hidrógeno más un electrón y un medio de hidrógeno también se puede escribir así, ¿tá? Cualquiera de las dos formas es correcta. Muy bien, escribamos la ecuación de Nernst. Potencial normal. ¿Sí? Menos 0,059 sobre 2, ¿verdad? Por el logaritmo de ¿qué? Hidrógeno gaseoso. Hidrógeno gaseoso, y entonces, ¿qué pongo? Concentración de hidrógeno gaseoso. No, no puedo poner concentración de hidrógeno gaseoso. ¿Qué pongo? Pongo presión parcial de hidrógeno. El hidrógeno está como gas, por lo tanto no puedo poner concentración. Lo pongo en función de la presión, ¿sí? Presión parcial de hidrógeno sobre la concentración de, esto sí, los iones de hidrógeno que están en disolución, y en este caso, elevado al cuadrado. ¿Sí? Cuando tenemos un gas, no puedo poner concentración, trabajo con la presión. ¿Está? Sí. Muy bien. Último ejemplo. Plata, plata, cero. Plata más un electrón se reduce a plata cero, ¿verdad? Escribimos la ecuación de Nernst para esta semirreacción. Potencial va a ser igual al potencial estándar menos 0,059 sobre 1 sería por el logaritmo, los escucho. La concentración de plata cero Ujú. sobre la concentración de ion plata. La concentración de plata cero sobre la concentración de plata, más 1. ¿Qué pasa con la concentración de plata cero? La plata cero es una plata metálica, ¿verdad? No, no sería Está cero. sólido, Es un sólido y por lo tanto No es cero. no va en la ecuación. no va en la ecuación, no es cero. No sería igual a 1. Bien, es igual a 1, ¿sí? Recuerden que en las expresiones de las constantes, que acá tenemos la expresión de la constante involucrada, ¿sí? Los sólidos tienen una actividad igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, no puedo poner concentración de plata con el equilibrio, porque estoy hablando de un sólido, ¿sí? Entonces, la concentración en realidad, la actividad, va a ser igual a 1. Y entonces se pone 1 sobre... Uy, me quedó mal borrado arriba. Esperen que todavía está borrando y se está actualizando. Ahí está. 1 sobre la concentración de plata 1. Porque la plata 0 es un sólido.
¿sí? En actividad o concentración igual a 1. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí, a partir de todas estas... a partir de todas estas ecuaciones de Nernst que fuimos escribiendo y fuimos repasando, vimos los distintos casos, ¿sí? Distintos ejemplos con los cuales nos podemos encontrar a la hora de escribir una ecuación de Nernst. ¿Sí? Creo que repasamos todos. ¿Qué pasa si tenemos una semirreacción en donde tenemos involucrado un medio ácido, un medio básico, sería lo mismo? ¿Qué pasa si tengo un gas involucrado? ¿Qué pasa si tengo un sólido involucrado? ¿Está? ¿Alguna duda? Profe, ¿qué pasaba si teníamos un líquido? El primer ejemplo, acá. Ah, Mientras cuando las especies están en disolución, puedo trabajar con la concentración de las especies en disolución. Y es esto que tenemos acá. O acá, en realidad. ¿Sí? sí. ¿Sí? O acá. Es decir, la especie que está en disolución la expreso entre corchetes, ¿sí? Y eso implica que es la concentración de la especie en disolución. ¿Está? Cuando tengo un gas, eso no lo puedo hacer, y cuando tengo un sólido, tampoco. ¿Está? Muy bien, excelente. Bueno, pregunta 7. ¿Es posible medir potenciales absolutos? ¿Puedo medir el potencial de la semirreacción hierro 3, hierro 2? ¿Puedo medir el potencial de la semirreacción permanganato, manganeso 2? ¿Puedo? Yo que les dije que medíamos en las celdas galvánicas con el voltímetro. La diferencia de potencial. Una diferencia de potencial, ¿sí? Nosotros siempre medimos diferencia de potencial. No podemos medir un potencial absoluto. No puedo medir solamente el potencial de la semirreacción hierro 3, hierro 2 o el potencial de la semirreacción permanganato, manganeso 2 si no lo comparo con algo, si no mido una diferencia de potencial. Lo que nosotros medimos es una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para medir esas diferencias de potencial? ¿Sí? Empleamos lo que conocemos como electrodo de referencia. ¿Tá? Entonces, para poder medir la diferencia de potencial, para poder medir el potencial del par redox hierro 3, hierro 2, necesito otro par redox para poder medir la diferencia del potencial. Ese otro par redox, en ese caso, es el electrodo de referencia. ¿Sí? Utilizo un electrodo de referencia porque siempre mido diferencias de potencial. ¿Está? Entonces, ¿qué electrodo empleamos como electrodo de referencia? ¿Y qué condiciones son necesarias para que el electrodo de referencia actúe como electrodo de referencia? ¿Sí? Profe, ¿podés repetir qué era un electrodo de referencia? Porque se me trabó la compu. Todavía no dijimos qué es un electrodo de referencia. ¿Sí? Ah, ok. Lo que dije es que no puedo medir directamente el potencial de una semirreacción, de un par redox, por ejemplo, de hierro 3, hierro 2, o de permanganato, manganeso 2, si no lo comparo con algo. ¿Tá? Porque siempre medimos diferencia de potencial. ¿Tá? Entonces, si yo quiero saber cuál es el potencial del par redox hierro 3, hierro 2, necesito compararlo con algo para poder medirlo. Eso con lo que necesito compararlo es un electrodo de referencia. Se conoce como electrodo de referencia. ¿Tá? Entonces, el electrodo de referencia se usa para poder medir esas diferencias de potencial y por lo tanto calcular los potenciales de los diferentes pares redox. ¿Está? Entonces yo les pregunto ahora, ¿qué electrodo es el que empleamos como electrodo de referencia y qué condiciones tiene que cumplir ese electrodo para ser un electrodo de referencia? ¿Sí? ¿Cuál es el electrodo de referencia que ustedes conocen? ¡Ay, qué silencio! No me acuerdo, la verdad. No, también estoy en la misma. Muy bien, excelente. El electrodo estándar de hidrógeno. ¿Lo vieron, no?
Sí, sí lo vimos. Sí, muy Creo bien. que sí. Sí, sí. Creo que sí, dice alguien. Muy bien, sí, lo vieron seguramente. ¿Por qué? Porque no existen potenciales absolutos y si yo quiero calcular, quiero medir el potencial de cualquier par redox, necesito compararlo con algo. Y ese algo con el cual lo comparamos es un electrodo de referencia. Y el electrodo de referencia universal es el electrodo estándar de hidrógeno. ¿Sí? El electrodo estándar de hidrógeno se considera un electrodo de referencia, en primer lugar, ¿por qué? Porque es fácil, vamos a ponerlo entre comillas, fácil de construir, porque la reacción es reversible y porque es reproducible, es decir, siempre obtengo el mismo potencial en el tiempo y ¿sí? En distintos tiempos, en distintos días, distintos meses, distintos años. ¿Está? Entonces, esas son las condiciones que cumple el electrodo estándar de hidrógeno, o el electrodo de hidrógeno, vamos a decir, después vemos por qué le llamamos estándar. El electrodo de hidrógeno para poder actuar como electrodo de referencia. ¿Cómo está formado este electrodo de referencia? ¿Cómo está formado el electrodo de hidrógeno? El electrodo de hidrógeno está formado por, recuerdan la reacción, ¿no es cierto? La vimos recién. Ven, vamos para acá. Yo les escribí la reacción, teníamos esta ecuación de Nernst, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo está formada? Bueno, el electrodo, si se acuerdan la semireacción, tengo protones, ¿sí? Más electrones igual a en equilibrio con hidrógeno gas. Por lo tanto, no tengo algo con el cual pueda hacer conexión. No tengo una especie metálica involucrada en la semireacción que me pueda hacer de conexión. Por lo tanto, se utiliza platino. Y entonces, el electrodo está formado por una hoja de platino platinizada, o lo que es esta hoja de platino se recubre con negro de platino, y eso lo que hace es aumentar la superficie específica del electrodo y favorece la reversibilidad de la reacción. Es muy importante que la reacción sea reversible. Entonces, la hoja de platino platinizada, es decir, cubierta con negro de platino, va a estar sumergida en una disolución ácida, ¿sí? De una determinada actividad o concentración, y esta solución se va a saturar con ion hidrógeno, se va a saturar con hidrógeno, haciendo burbujear hidrógeno gas sobre el electrodo de platino, ¿sí? Entonces, se satura esta disolución ácida, ¿sí? Que puede ser de ácido clorhídrico, por ejemplo, con hidrógeno gas, haciendo burbujear el gas, ¿sí? Sobre la superficie del electrodo que va a estar sumergido en la disolución. ¿Está? Sí está formado el electrodo de hidrógeno. El electrodo de hidrógeno vimos recién, sí, bueno, acá me faltaría ponerle me olvidé traerme esto de allá, pero esta sería la ecuación de Nernst que escribimos recién para este electrodo de referencia, que está expresada en función de las actividades, pero que si trabajamos con disoluciones diluidas, podemos considerar concentración en lugar de actividad. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el valor del potencial normal del electrodo de hidrógeno en condiciones estándar a 25 grados centígrados? Entonces, vamos a hablar primero de qué son las condiciones estándar. Pues yo le dije, es el electrodo estándar de hidrógeno el que actúa como referencia. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones estándar? ¿Sí? Esas condiciones que van a usar en todos los laboratorios para medir de la misma manera para que todos en todos los laboratorios del mundo tengamos el mismo valor. ¿Sí? Entonces, esas condiciones estándar del electrodo de hidrógeno son la presión del hidrógeno igual a 1 atmósfera y la actividad o concentración del hidrógeno igual a 1 molar. Esas son las condiciones estándar, ¿sí? Si entonces el potencial del electrodo se calcula en las condiciones estándar, ¿sí? La presión va a ser igual a 1 y la actividad va a ser igual a 1, este término se va, ¿sí? Y por lo tanto, el potencial del electrodo estándar de hidrógeno va a ser igual al potencial normal del electrodo estándar de hidrógeno. ¿Y cuál es el valor del potencial normal del electrodo estándar de hidrógeno? 0. 0. Por convención, se considera que el potencial del electrodo estándar de hidrógeno, que va a ser igual a su potencial normal
en condiciones en las cuales la presión del hidrógeno es una atmósfera y la actividad o concentración del ion hidrógeno es 1 molar, entonces se considera que es 0, ¿sí? Entonces, el valor del potencial normal del electrodo de hidrógeno en condiciones estándar a una temperatura de 25 grados centígrados es 0, ¿sí? Muy bien. Y entonces, si yo quiero calcular el potencial normal de cualquier electrodo, ¿sí? Si yo quiero calcular el potencial de la cupla hierro 3, hierro 2, si quiero calcular el potencial del par redox permanganato manganeso 2, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, yo no me acuerdo, pero ¿no era la resta del potencial del cátodo con la del ánodo? No, no, porque es Eso un es para electrodo. calcular el potencial de celda. Eso es para calcular el Ok. potencial de celda, ¿sí? Entonces no, estoy perdida. Bien. Entonces, ¿cómo ¿No era definimos? con la espontaneidad con el delta G y también con... no me acuerdo, creo que algo más era. En Columbius, pero no me acuerdo el número. Les cambio la pregunta. ¿Cómo llegan ustedes a tener una tabla de potenciales normales? ¿Se acuerdan la tabla, no? Por diferencia con el potencial del hidrógeno. Por diferencia con el electrodo estándar de hidrógeno. Y entonces, para llegar a ese número, ¿cómo se calcula? ¿Sí? ¿Cómo se define ese potencial normal para todos los electrodos? Bueno, a partir de esta celda, ¿sí? Esos potenciales que nosotros tenemos en la tabla de potenciales se calculan a partir de esta celda, en donde siempre el electrodo estándar de hidrógeno se coloca en el ánodo y el par redox, al cual le voy a calcular el potencial, se coloca en el cátodo. Eso siempre es así, sea espontánea o no sea espontánea la reacción, ¿sí? En el ánodo vamos a colocar el electrodo estándar de hidrógeno y en el cátodo vamos a colocar el electrodo en el cual yo quiero medir ese potencial, también en condiciones estándar. Por eso se denomina potencial normal de electrodo, porque también va a estar en condiciones estándar, es decir, la actividad de todas las especies involucradas va a ser 1 molar y si hubiese un gas, la presión estaría igual a 1 atmósfera, ¿sí? Entonces, recuerden siempre esto, ¿cómo calculo el potencial normal de un electrodo, de cualquier par redox, ¿sí? Que yo quiero calculo enfrentándolo con el electrodo estándar de hidrógeno, es decir, mido el potencial en función del electrodo estándar de hidrógeno. Y armo esta celda. No importa si es espontánea o no. No importa si es espontánea o no. Por esta razón nosotros tenemos en la tabla de potenciales positivos y potenciales negativos. ¿Por qué? Porque la celda siempre se arma colocando el electrodo estándar de hidrógeno en el ánodo y el electrodo que yo quiero medir el potencial en el cátodo. ¿Sí? Bueno. Sí. Muy bien. No sé si ustedes escuchan los gritos de mi hijo, pero está... Muy bien. Bueno, entonces tengo esta tabla de potenciales, en donde dijimos, el par redox se considera como 0. Espérenme 2 segundos, chicos, porque me desconcentro. Vale. Perdón, chicos, acá estoy de nuevo. Muy bien. Bueno, entonces, si yo voy a calcular el potencial normal del electrodo, ¿sí?
poniendo a siempre al electrodo estándar de hidrógeno en el ánodo y siempre al electrodo que yo, con el potencial, al par redox, yo quiero calcular el potencial en el cátodo. Entonces, si el potencial de celda es cátodo menos ánodo, ¿sí? Y en el ánodo siempre va a estar el electrodo estándar de hidrógeno, cuyo potencial normal es 0, ¿sí? Por convención. Entonces, todas las especies que tienen potencial positivo con respecto al electrodo estándar de hidrógeno, ¿sí? Van a tener reacción espontánea frente al electrodo estándar de hidrógeno, porque el potencial de celda total va a terminar siendo positivo. Y todas las especies que tienen un potencial negativo, ¿sí? Tienen reacción no espontánea frente al electrodo estándar de hidrógeno, ¿sí? Por eso en la tabla de potenciales tenemos potenciales positivos y potenciales negativos, ¿sí? Por eso no son todos positivos, porque no armamos la celda para que sea espontánea. Yo, por convención, tengo que poner sí o sí, ¿sí? Cuando estoy calculando potenciales normales, tengo que poner en el ánodo al electrodo estándar de hidrógeno y en el cátodo al par en el cual estoy calculando ese potencial normal, ¿sí? Por eso esta tabla de potenciales tiene potenciales positivos y tiene potenciales negativos. Algunas especies, ¿sí? Van a tener una reacción redox espontánea frente al electrodo estándar de hidrógeno y algunas especies van a tener una reacción redox no espontánea, por eso su potencial es negativo, frente al electrodo estándar de hidrógeno. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. Los, digamos, iones que tenés en disolución del cátodo, ¿siempre tienen que ser 1 molar? Sí. Cuando nosotros calculamos potenciales normales o potenciales estándar, tienen que cumplir las condiciones estándar, todos. Los del electrodo de referencia y lo del otro par redox. Entonces, siempre tienen que ser 1 molar. O si fuese un gas, tendría que ser presión 1 atmósfera, ¿sí? Cuando yo hablo de potenciales normales de electrodos, quiere decir que lo estoy calculando en las condiciones estándar. Y las condiciones estándar son esas, ¿tá? Entonces, sí, estos que tenemos acá en la tabla son los potenciales normales o potenciales estándar, fueron calculados en esas condiciones, ¿tá? El potencial que tenemos ahí se calculó en esas condiciones, poniendo al electrodo de referencia en el ánodo, al electrodo que voy a calcular el potencial en el cátodo y todas las especies involucradas, tanto del electrodo de referencia como del par redox, tienen que estar a una concentración de 1 atmósfera y si fuesen, a una concentración de 1 molar y si fuesen gases a una presión de 1 atmósfera. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Bueno, y entonces acá tenemos un dibujo de una celda en la cual tenemos el electrodo estándar de hidrógeno, está midiendo, ¿sí?, el potencial normal o el potencial estándar de la plata que se reduce a plata cero, ¿sí? Entonces, este valor de potencial que tenemos acá es el valor que tiene, ¿sí?, el par redox plata cero frente al electrodo estándar de hidrógeno, ¿sí? Calculado, ¿sí?, como diferencia de potencial que ocurre entre el electrodo estándar de hidrógeno y ese par redox. ¿Está? Muy bien. Por supuesto que las especies que tengan potenciales más positivos con respecto al electrodo estándar de hidrógeno son las especies más oxidantes. Cuanto mayor es el potencial, más oxidante es la especie, es decir, que va a tender a reducirse, va a tender a aceptar electrones y reducirse, y cuanto más negativo es el potencial frente al electrodo estándar de hidrógeno, más reductora es la especie, ¿sí? Ustedes ya saben que cuanto mayor es el potencial, cuando tengo que comparar, después cuando hacen los ejercicios, si tienen que comparar un par redox con otro, ¿sí?, ya sabemos que el que tiene mayor potencial es una especie más oxidante, por lo tanto se va a reducir, ¿sí?, y va a oxidar al par redox que tiene menor potencial, ¿sí? Bueno, y acá les marqué para que vean que veníamos trabajando
con el permanganato y el hierro, y siempre vimos que el permanganato se reducía y que el hierro se oxidaba, y entonces, bueno, les quería mostrar los valores de potencial. Fíjense que el permanganato tiene un potencial de más 1,151 y el hierro tiene un potencial de más 0,769. Por lo tanto, el de mayor potencial es el permanganato se va a reducir y entonces el hierro se va a oxidar, ¿sí? Entonces, ese ejemplo que venimos trabajando a lo largo de la clase, sin ponerle números, ahora le ponemos números y entonces podemos ver eso que ustedes ya saben, digamos, eso que traían, que ya traen y les sale como inmediatamente. Bueno, necesitamos el potencial. Bueno, claro, llegamos al punto del potencial, ¿sí? Quería que vayamos repasando todos los conceptos antes de llegar a ponerle un número, ¿sí? Entonces, ahora ya le pusimos el número. Bueno, nosotros vamos a trabajar con la convención de la IUPAC para trabajar reacciones redox. Yo creo que ustedes en la asignatura anterior también trabajaron con esta convención, en donde el potencial de celda se calcula, potencial del cátodo menos potencial del ánodo, y en donde nosotros vamos a trabajar siempre con semirreacciones de reducción. Es decir, trabajaron así, ¿verdad? No trabajaron para escribir una reacción global, trabajaban o para calcular los potenciales en realidad. ¿Trabajaban cambiando el signo del potencial? No. No, siempre con las semirreacciones de reducción. Perfecto, entonces ustedes ya saben trabajar así. Nos pasaban años anteriores que por ahí algunos tenían el concepto de, bueno, entonces hay que cambiar el signo del potencial, porque si ahora lo pongo, si este era de reducción y entonces se está oxidando, le cambio el signo. Bueno, no, ¿sí? Buenísimo que ya vienen trabajando así. Entonces vamos a trabajar con esta misma convención. El potencial de celda va a ser igual al potencial del cátodo menos el ánodo. Vamos a trabajar siempre con semirreacciones de reducción. Y ustedes ya saben que si el potencial de celda es positivo, quiere decir que estamos frente a una reacción espontánea, ¿sí? Entonces, tengo un problema, pero bueno, ya por ahí no vamos a llegar a terminar de hacerlo. Les propongo lo siguiente. Les voy a dejar este problema en el Moodle, ¿sí? Para que ustedes intenten. Es un problema muy sencillo, casi que no tiene cuentas de concentraciones ni nada, que eso por ahí es lo que van a trabajar más en la práctica. Yo se los voy a dejar, ¿sí? Ustedes intenten hacerlo y en la clase que viene lo primero que hacemos es discutir este problema. ¿Les parece? En la clase del lunes. Sí. Ahora, si no se lo subo ahora, inmediatamente, se lo subo a la tarde, ¿tá? Entonces, si pueden, intenten hacerlo y el lunes discutimos